Hola muchachos, buenos días. Espero que estén bien, al igual que sus familias. Bueno, vamos a continuar con nuestro temario y ahora corresponde ver el tema de ecosistemas. Así como los anteriores clases que hemos tenido, hemos visto nuestros niveles de organización, los niveles de organización donde ya contemplamos lo que es la población, comunidad y ahora, como les decía, corresponde a ecosistemas. No podemos hablar de un ecosistema sin hablar de comunidades, al igual que de una población no podemos hablar sin hablar de la parte de individuos. Bueno, nuestra pregunta detonante es, ¿cuáles son los componentes de un ecosistema? Ahora bien, hablamos de un ecosistema como el grupo de comunidades, ¿sí? Pero en esta ocasión ahora los factores abióticos intervienen para poder comprender, ¿sí? Pero no solamente eso, sino la parte de flujo de materia y de energía. Entonces un ecosistema es la unidad funcional y fundamental de la ecología. Así como los otros niveles, población, comunidad, tienen sus atributos, sus propiedades, los ecosistemas también lo vamos a presentar. Bueno, estos son algunos de los atributos que contempla un ecosistema. Cuando comparamos un ecosistema de una etapa inmadura o de una etapa joven a una etapa madura y otra inmadura, es diferente. No podemos, a través del tiempo va cambiando. Es decir, la diversidad de especies es baja cuando va iniciando un ecosistema, cuando apenas se va recuperando tal vez por un incendio o por una erupción de un volcán, ¿sí? Entonces va a ser baja la cantidad de especies. En cambio, en una etapa madura va a ser pues ya muy alta la cantidad de especies. Otro tipo de atributo que podemos mencionar son los nichos ecológicos, por ejemplo, que va a ser amplio en una etapa del ecosistema inmaduro y muy estrecha en una etapa madura. Claro que los nichos ecológicos es amplio porque empiezan apenas a invadir sus zonas a donde van a encontrar esos espacios. Ahora bien, otro atributo que podemos contemplar es los ciclos biogeoquímicos, que en una etapa inmadura van a ser simples y en una etapa madura van a ser complejos, ¿sí? Eso tiene que ver pues, con la cantidad de organismos, de diversidad que hay en nuestro ecosistema. ¿Recuerdan las curvas de crecimiento en una población? ¿Se acuerdan cuando eran exponencial y sigmoidal? Bueno, pues cuando lo contemplamos en un ecosistema, para una etapa inmadura vamos a tener que es exponencial. Es una curva que va subiendo a gran velocidad a través del tiempo, como lo que está pasando ahora con el COVID-19. ¿Cuántos casos hay por día? Y se está representando a través de una curva exponencial. Y sigmoidal lo presenta esta curva de crecimiento en una etapa madura de un ecosistema. Recuerden que esa parte sigmoidal es en forma de S y tiene 3 fases, siendo la fase más alta donde ya llega a un equilibrio, ¿sale? Bueno, y también la selección natural, que es la reproducción, el tipo de reproducción que existe. Ya habíamos mencionado que hay de tipo de estrategas R y estrategas K, siendo los estrategas R en una etapa inmadura, cuando apenas se va formando la vegetación, pues ya que las estrategas R son plantas invasivas, habíamos mencionado también los insectos, y a través del tiempo, bueno, cuando el tipo K o la reproducción K es cuando cuando tardan en reproducirse, como es en una etapa madura. Ahora bien, estos son unos atributos del ecosistema, ¿sí? Pero se mencionan otros atributos
que podemos mencionar que son indicadores para ver cómo está contemplado o mi ecosistema, me da información. Es decir, los atributos funcionales, estos atributos funcionales que tienen ciertas características morfológicas y fisiológicas de un organismo en particular, nos da esa evidencia en un ambiente y sobre todo su efecto sobre el funcionamiento de un ecosistema. Se dice que las hojas, por ejemplo, que tienen que podemos saber en qué está pasando en un ecosistema, como a través de su masa seca, así como de acuerdo a la luz también, que va variando la masa seca a través de las condiciones de luz, temperatura, agua y nutrientes. Una hoja a ese nivel de ecosistema nos refleja mucho cómo está nuestro ecosistema, en qué condiciones, qué hace falta. Es decir, por ejemplo, hay organismos, insectos, que se llaman libélulas efímeras, que son indicadores ecológicos que nos reflejan la calidad de agua en una zona. Quiere decir esto que si vemos presente estos organismos nos está indicando la calidad de agua. Puede ser que sea un poco contaminante, ya que estos organismos son indicadores ecológicos, como ejemplo, ¿no? Muy bien. Bueno, también en el tema que vimos anteriormente de comunidades, una de las propiedades era la sucesión de comunidades. Pues para el tema de ecosistemas tiene que ver mucho, ¿sí? Nuestra sucesión de comunidades va a través del tiempo a llegar a un equilibrio. Esa dinámica, conforme el tiempo va pasando, va a llegar a un equilibrio en una etapa madura de nuestros bosques, por ejemplo. Hay sucesiones primarias, sucesiones secundarias. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, las sucesiones primarias quiere decir donde no hay evidencia de evidencia biológica, no hay organismos. Por ejemplo, cuando hay una erupción de un volcán, toda esa zona que había de bosques, por la erupción, por la lava, la desaparece, ¿no? Entonces, es en el momento donde podemos hablar de una sucesión primaria, que apenas va a haber organismos que apenas van a colonizar, van a invadir, van a regenerar otra vez esa zona, ¿sí? Pues hay terrenos sin población. Empieza a haber esa sucesión con plantas como líquenes. ¿A qué nos referimos después con una sucesión secundaria? Bueno, la sucesión secundaria es cuando hay una perturbación, tal vez por parte de una sobrepoblación, un incendio. De hecho, los incendios ayudan a veces a regenerar, obviamente, nuestra zona. En ese momento nosotros lo definimos como sucesión secundaria. Todavía hay materia, después de un incendio, hay materia orgánica que permite otra vez nutrientes en el suelo. De hecho, el carbón cuando se quema, cuando hay un incendio se queda carbón y ese carbón ayuda a nutrir también a los suelos, ¿sí? Eso es nuestra sucesión secundaria, ¿sale? Ahora bien, dentro de esta sucesión de comunidades llegamos a una etapa que ya lo hemos mencionado, madura, y es la etapa de clímax, donde ya hay un equilibrio, un flujo de biomasa y de energía va bajando. Donde hay un flujo de masa y energía es alta cuando empieza en una sucesión primaria o secundaria. Muy bien. Cuando hablamos en esta sucesión de comunidades, tenemos un término nuevo para ustedes que se llama biotopos. ¿Qué nos referimos con esto, los biotopos? Que va a ser esas áreas donde hay una uniformidad de vegetación única, donde va a estar en conjunto la flora y la fauna. Si yo quiero estudiar esta parte
ese biotopo de los arbustos, estamos hablando nada más de esta región, ¿vale? Bueno, pues entonces estos biotopos nos referimos a la comunidad de que están sometidas a constantes procesos de reorganización. Constantemente, aquí hay una dinámica de estos biotopos, siempre están llegando a mantenerse, ¿no? La reorganización relativamente puede ser rápida al comienzo, pero ya va, conforme va a través de los años, pues va bajando, va siendo lento para poder llegar entonces a una etapa de clímax. Bueno, entonces a través del tiempo mencionamos que va a haber la aparición de nuevas estructuras y funcionamiento de unas comunidades. Pero, ¿qué pasa cuando los cambios de los ecosistemas se deben? Estos cambios se deben no solamente a la sucesión de comunidades, sino también las estaciones nos definen las estaciones del año nos definen el tipo de vegetación que tiene que presentar, ¿no? Así como las temporadas de lluvias, calor y también esto con lo que contemplamos para los factores que contemplan para una modificación y esa dinámica que existe en un ecosistema. Bueno, hay algo muy importante aquí que debemos retomar en esta sucesión de ecosistemas, ¿no? La parte de agroecología, ¿sí? Es decir, la agricultura. Si podemos observar en esta imagen, en un tiempo A, estamos hablando de lo que está en el recuadro es nuestro cultivo, ¿sí? Nuestro cultivo, maíz, frijol, el cultivo que ustedes quieran, está controlado, manipulado por el hombre. El hombre limita hasta dónde va a llegar ese cultivo, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestro cultivo hay un subsidio de energía representado por S. Aquí se está generando energía y también biomasa. Y como TS tenemos que es la sucesión ecológica. La sucesión ecológica no puede ingresar a nuestro cultivo porque constantemente el humano lo está impidiendo. Cuando se limpia nuestra zona, que no crezca otras malezas, que le demos prioridad a nuestro cultivo principal. Bueno, ese es en un tiempo A, pero si ese cultivo se abandona, es cuando empieza ya a haber esa sucesión ecológica. Se colapsa nuestro cultivo por descuido, por abandono, y es cuando empieza ya de forma natural, nuestras plantas invasoras, la maleza empieza a crecer, a invadir nichos ecológicos, ¿sí? Y por lo tanto el subsidio de energía se pierde de nuestro cultivo. La rápida aparición de vegetación invasora en un jardín, en un huerto o en un campo de cultivo que han sido abandonados, como ya lo expliqué de esta manera. Y otro ejemplo que podemos ver esa sucesión ecológica es, por ejemplo, las zonas arqueológicas, las pirámides, como pueden observar en esta imagen, que han sido invadidas por la vegetación de la zona. Tienen que sobrevivir, tienen que subsistir, por lo cual se van adaptando. Muy bien. A ustedes ya les proporcioné este diagrama en la clase online. ¿Y qué contemplamos aquí? Vamos a clasificar lo que es nuestro ecosistema en componentes estructurales y componentes funcionales. Hables aquí de los componentes estructurales, los bióticos y abióticos. Dentro de los bióticos, la fauna y flora. Abióticos, la parte físicos como la humedad, temperatura, relieve, la altitud,
Y los químicos, bueno, pues todos los elementos que conforman el suelo, los minerales y agua. Hagan en cuenta que el cuerpo humano, por ejemplo, el cuerpo humano está conformado, su estructura del cuerpo humano vendría siendo los huesos, el esqueleto como tal, ¿no? Y sus componentes funcionales vendrían siendo los órganos, el corazón, el cerebro, por ejemplo. Entonces, si nuestro ecosistema pues va a tener esa estructura, como ya les dije, los biológicos, los bióticos, que lo podemos representar pues, con una selva, un bosque, unas dunas, el mar, etcétera, ¿no? Pero aquí es la parte fundamental, los componentes funcionales que van a mantener la dinámica de nuestro ecosistema. Y estos contemplan los ciclos biogeoquímicos, la cadena alimentaria, la cadena trófica, la respiración y fotosíntesis. Nos vamos a enfocar en esta parte de los componentes funcionales para mantener la dinámica de nuestro ecosistema. Es así, el ciclo biogeoquímico. ¿Qué contempla aquí nuestro ciclo biogeoquímico? Pues solamente todo dentro de nuestro ecosistema, el material inorgánico, que va desde ese material inorgánico que está presente en nuestro ambiente, en la atmósfera, hasta los organismos, es decir, nuestra cadena trófica, ¿sí? En ese rango es donde encontramos elementos inorgánicos. ¿Y cuáles son esos elementos fundamentales para llevar a que contemplamos nuestro ciclo biogeoquímico? Pues el carbono, nitrógeno, fósforo, zinc, magnesio, oxígeno, calcio, el agua, muy importante, y entre otros. Si queremos desmenuzar esta palabra biogeoquímicos, estaremos en la parte de componentes geológicos. Esos componentes geológicos va a ser la atmósfera, todos los gases que se encuentran en nuestra atmósfera, los litorales, la tierra, la superficie, hidrosfera, pues todos los mares, lagunas, ríos, ¿sí? Contemplando la parte geológica. El componente biológico de esos ciclos biogeoquímicos, pues tenemos la cadena trófica, productores, consumidores, descomponedores, etc. Ahora, la parte química, pues todos los elementos inorgánicos. Y aquí es muy importante saber cómo son utilizados esos elementos inorgánicos que posteriormente, al incorporarse a nuestra cadena trófica, se transforman en compuestos orgánicos. Y todos estos elementos llevan un ciclo biológico, abiótico y bibiótico. El ciclo del agua, que a través de la condensación, la precipitación, regresa el agua en sus tres formas, gas, líquida y sólida, es como se lleva a cabo la recuperación, ¿sí?, de estos elementos. El ciclo de carbono, que también es una parte fundamental que se lleva a cabo en un ecosistema, a través de la liberación de CO2 y por el proceso de fotosíntesis y respiración, que se regresa otra vez el carbono que se libera en los suelos. Entonces es una forma cíclica también que se lleva a cabo ese tipo de recuperación y regresa. Todo lo que, es como decir, toda la materia y la energía no se crea, solo se transforma, ¿sí? Lo estamos transformando, lo estamos recuperando de diferente forma, de una manera inorgánica y posteriormente de orgánica, y así nos los llamamos. El ciclo del nitrógeno también es un elemento fundamental y se presenta en los suelos a través de nitratos, nitritos, que son nutrientes fundamentales para las plantas. Posteriormente, el organismo que la consume libera hacia el ambiente, regresa otra vez el nitrógeno.
Bueno, así existe también el ciclo del oxígeno, del fósforo, como fosfatos, que son esenciales para mantener nuestra composición en nuestro ecosistema. Pero, ¿qué pasa? Estos ciclos biogeoquímicos son alterados por el ser humano. ¿Y de qué manera se ve reflejado una lluvia ácida o el efecto invernadero? Es ahí donde podemos comprobar que ha sido afectado alguno de estos elementos esenciales que conforman los ecosistemas. Bueno, ahora la respiración y la fotosíntesis, que es otro proceso de un componente funcional para mantener la dinámica de nuestro ecosistema. La fotosíntesis, bueno, ya sabemos que cómo se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis a través de la captación de la energía solar, que es transformada en la planta ya con la energía química, ¿sí? Y bueno, necesitamos la luz solar, agua y CO2 para obtener en este proceso de fotosíntesis la glucosa. Por otro lado, este proceso también interviene lo que es, tengo glucosa, pero después de la glucosa libero a través del proceso de respiración CO2, agua y energía. Esta energía que es liberada en forma de ATP, llamada adenosintrifosfato, pero también se encuentra en ADP, adenosintrifosfato, es liberada a través en un organelo, que se han de acordar, que se llama mitocondria, un organelo específico de la célula. Bueno, pues esta energía liberada en forma de ATP es un elemento fundamental y vital para el organismo. Pero esa energía que no fue consumida por el organismo también es liberada. Y esa energía liberada en forma de calor. Y esto, bueno, pues esa energía va fluyendo en todos los seres vivos a través de las cadenas a la cadena trófica. Ahora bien, siguiendo con esto, con la cadena trófica y con la biomasa y la energía que se genera en estos dos procesos fundamentales, que es la fotosíntesis y la respiración, el otro elemento fundamental estamos acá, la cadena alimentaria. Se manejan diferentes niveles tróficos, como podemos observar aquí, siendo nuestra base fundamental los productores, que son las plantas, ¿sí? Posteriormente, nuestro nivel 2, que son los consumidores primarios, encontramos animales herbívoros. Aquí también estaría dentro los insectos, nada más que no tienen otro término para llamarles, que se alimentan de plantas y se le conocen como fitófagos, insectos que se alimentan de plantas. Nuestro tercer nivel son los consumidores secundarios, son ya los animales carnívoros y omnívoros, ¿vale? Aquí podemos también incluir los otros insectos que se alimentan de otros organismos, de otros insectos, y se llaman depredadores, ¿sí? Ahora, el nivel trófico 4, que son los consumidores terciarios, ya estamos incluyendo animales que se alimentan y devoran a los consumidores primarios, ¿vale? Y bueno, nuestro último nivel, que vendría siendo los animales carnívoros. Aquí quiero señalar la importancia que tenemos, que se tiene en un ecosistema, que es fundamental un tipo de planta para poder alimentar a otra especie de organismo, y así es como un rompecabezas. Si quitamos esa pieza, va a desequilibrar
nuestra cadena trófica, ¿sí? Y vean con esta imagen les quiero recalcar la importancia que tiene una planta, pongamos un pino, tiene diferentes formas, no es la misma. Este pino alimenta por lo menos a 5 especies de aves, pero ¿qué pasa? Cada especie de ave tiene una región particular para alimentarse en la planta. No es lo mismo, esta ave le gusta esta parte de la planta, donde está más expuesta hacia los rayos solares. O la otra especie le gusta de la planta, pero una parte basal. Es, por ejemplo, en los insectos, hay insectos que prefieren las hojas jóvenes. Son insectos, por ejemplo, de fitófagos. Algunos de ellos tienen un tipo de... se le llama su boca de esa forma, como si fuera una hoja para succionar la savia, que se le llama estilete. Bueno, introduce su estilete en una hoja joven. Entonces, su preferencia para alimentarse es a través de hojas jóvenes, ya que son más blandas. La hoja es muy blandita para que pueda insertar el estilete del insecto. A diferencia de una hoja madura, por ejemplo, una hoja ya vieja, ¿qué organismo le gustaría comerse ese tipo de hoja? Pues unas orugas, ¿no? Las orugas que empiezan a devorar toda la hoja. Y de hecho, entre más madurita va a ser mejor, ¿no? Porque tiene otra estructura bucal que son mandíbulas. Es así como una planta puede mantener infinidad de especies, ¿sale? Por ejemplo, hay otros insectos que solamente se alimentan de la tierra, que viven en la tierra, se llama gallina ciega, ¿no? Es una larva de un escarabajo que se alimenta, él le gusta esa parte. Pero hay otro insecto que le gusta los tallos, pero hay otro que le gustan las hojas tiernas, como ya les había comentado. Vean cómo es fundamental cuántos organismos mantienen con esa planta. Por eso, ahora bien, hablamos entonces ya de nuestra estructura, pero viene otra parte que dentro del ecosistema es fundamental, el flujo de energía y la biomasa. La energía que va a estar fluyendo en una cadena trófica, ¿sí? A través de la fotosíntesis, y va subiendo la fotosíntesis que se crea aquí en los productores, y esa energía, como lo pueden ver aquí, o lo que no es ocupado es liberado la energía en forma de calor, pero hay energía que se sigue almacenando para los siguientes niveles tróficos, y cada nivel va liberando energía en forma de calor, ¿vale? Entonces, el flujo de energía en un ecosistema se pierde en estas 3 formas. Ya lo dijimos por acá, por medio de calor, por materia no consumida y por materia no digerida. No consumida está disponible, pero no hay un depredador que la consuma. Por lo tanto, no se genera una energía que puede ir de aquí para allá. Y la materia no digerida puede que sea ese organismo que no alcanzó, murió y no alcanzó a alimentarse de esa materia disponible. Es así entonces que cuando hablamos de una pirámide trófica de energía, en cada nivel se genera, siendo la parte basal, es decir, los productores, donde va a haber mayor producción de energía, y conforme va subiendo de nivel hasta llegar a la punta de la pirámide trófica, es donde se obtiene menos energía. Se dice que cada nivel se consume un 10%, ¿sí? Ahora, eso lo representamos nuestra energía a través de esta pirámide trófica, pero también lo podemos representar
en esta forma nuestra biomasa. Recordemos que la biomasa es la cantidad de materia orgánica en un organismo. Cuánta biomasa está presente en los organismos en cada nivel trófico. En cada nivel se genera esa biomasa, la materia orgánica, ¿sí? Cuando hablamos entonces en esta pirámide de biomasa, estamos hablando de una forma gráfica, la distribución de esta misma, dentro de una comunidad entre productores, consumidores, ¿sí? Quiere decir esto, si vemos en esta imagen, la parte verde es la biomasa de organismos de las plantas, los productores, va a ser mayor la biomasa. Conforme va subiendo el nivel, se reduce el tipo de biomasa. Hay muchos productores en la base y relativamente pocos consumidores en la cima. En la imagen B, ¿qué pasa aquí? Acá estamos hablando de un ecosistema terrestre, acá vamos a hablar de un ecosistema acuático, donde hay materia también disponible. En el mar hay organismos como fitoplancton que están disponibles en la superficie del océano. ¿Y qué pasa aquí? Después de un periodo de consumo máximo de productores, es decir, los productores presentan una biomasa inferior a la otra a niveles superior. Un exceso, los productores, aquí los consumidores primarios, es donde consumen, son más abundantes en esta fase. Es así como entonces también lo podemos representar en esta pirámide de biomasa. Bueno, chicos, esto es la parte a grandes rasgos que les quería compartir para poder ir desmenuzando de manera, como ya lo vimos, de una parte individual, poblacional, comunidades y ecosistemas. Recuerden que en esta fase ya estamos hablando de otro nivel más complejo, porque ya interfieren aquí, ya metemos la parte abiótica, ¿sí? Y no solamente la parte abiótica, sino toda esta cadena, a través de la cadena trófica, la energía que se produce y la biomasa que está disponible en nuestro ecosistema. Eso también se ve reflejado en un agroecosistema. Pero en un agroecosistema, tanto la energía como la biomasa se frena en el momento cuando se hace una cosecha. Es cosa diferente, se interrumpe ahí ese flujo. Por eso es inestable, por eso se tiende a haber más problemas de plaga que en un ecosistema o diferentes tipos de ecosistemas, porque ahí automáticamente se regulan, ¿sí? Se genera su propia biomasa, su energía constantemente. Recuerden que a una mayor madurez llegamos a una etapa de climas donde haya un equilibrio y baja ese tipo de comportamiento. Bueno, muchachos, espero que con esta información complemente con lo que les envié en la clase online. Nos vemos para la siguiente clase. Que tengan buen día. Gracias.